In an industry driven by numbers, models, and constant innovation, we rarely stop to ask a fundamental question. Where did it all begin? Before the products, before the strategies, before the systems we rely on now, there were individuals, visionaries, builders, pioneers, who shaped the foundation of this industry through real-world necessity and conviction. This is Raíces, a platform designed to capture the history of insurance, not from theory, but from the voices of those who built it. Because the forces that shape the past are the same ones defining the future. And without that perspective, even the most sophisticated strategy can lose direction. Raíces, not to look back, but to understand forward. Don Raúl Pozo, bienvenido. Gracias, César. Un placer estar aquí contigo. Un día especial, bueno, siempre especial cuando estamos juntos, pero Claro. ante todo, feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Fue hace 3 días aproximadamente. Bien, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Qué Sí. Bueno, como siempre, hoy estamos para hablar de lo que nos apasiona, que son los seguros, Exacto. la familia, el pasado y el futuro. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿Por qué seguros? Claro que sí. Con mucho gusto, César. Yo llegué a los Estados Unidos con solo 20 años. Wow. Cuando empezó la revolución, mis padres decidieron irse en julio de 1959. Y entonces llegué aquí con aproximadamente 20 años. Y lo primero que hice fue, después que nos ubicamos, papá compró una casa, etcétera, y ya estábamos tranquilos, me fui al ejército. Y allí estuve durante 4 años y medio, casi 5, en el ejército. Cuando salí del ejército, empecé a buscar qué hacía, en qué trabajaba. Trabajé en construcción, que por cierto es fuertísimo el trabajo, y en distintas cosas, hasta que un amigo de mi padre, que era agente de seguro, el señor Fortún, Ok. tú conoces al hijo, Claro. a Héctor, le dijo a papá que él creía que yo podía servir para agente de seguros y que él podía enseñarme, etc. Ya Héctor... La madera está ahí, sin duda. Sí, sí, exactamente. sí. Y ya Héctor tenía una pequeña agencia montada y me invitó a trabajar con él. Y así fue como yo empecé en seguro vendiendo seguro de vida. Básicamente lo que yo vendía era seguro de vida. Bien. Y ya lo otro fue después. ¿Y por qué seguro de vida y no seguro de auto, seguro de salud o cualquier otro ramo? Siempre me gustó el seguro de vida, siempre me gustó la línea vida, mucho más que la línea property and casualty, como es natural. Claro. Y por eso fue que me decidí por vida. Después hice un poco de salud, etcétera, hasta que conocí el negocio internacional. Y entonces ya me envolví completamente en el negocio internacional y hasta aquí sigo trabajando en el negocio internacional. ¿Y en qué año más o menos fue eso? Para poner perspectiva. En el año 1966 Wow. fue que empecé a trabajar en el seguro, hace unos cuantos años ya. Bueno, fue ayer. Fue ayer por la mañana, claro que sí. No, es interesante porque los seguros de daños de carros, property and Sí. casualty, muchos son obligatorios. Sí. Entonces, no es menospreciarlo de ninguna manera No, porque por es supuesto importante. que no. Pero vender seguro de vida toma un vendedor o alguien sí. que venga a asesorar. Exactamente. Y cuando hiciste la transición de vender acá en los Estados Unidos al mercado internacional, ¿por qué fue? ¿Qué saltó? ¿Qué te llamó la atención? Exacto. Era muy difícil, César, aquí en aquellos momentos en donde casi no había latinos aquí. Nada más que los cubanos que habíamos emigrado para acá en aquellas épocas, que no éramos tantos, ¿verdad? Y entonces era muy difícil competir contra aquellos magníficos agentes norteamericanos en la rama de vida, salud, incapacidad, etcétera, etcétera. Y entonces, lógicamente, yo tenía un primo que había ido para Venezuela. Okay. Jorge Ruiz del Viso, primo mío, por parte de madre, había ido para Venezuela. Él había tomado la decisión de, en vez de venir para Miami, me voy a Venezuela. Fue una decisión brillante. Era la Venezuela que surgía, Claro. con Rómulo Betancourt y con todos aquellos patriotas de aquella época, ¿verdad? Caldera, como es natural, Copellano. Y entonces Jorge me dijo, Raulito, ¿por qué no vienes para Venezuela? Vienes a Venezuela y yo te empiezo a enseñar o a presentar
a mis amigos que tienen dinero aquí en Venezuela, ya yo tengo una posición buena aquí, etcétera. Entonces me fui para allá y Jorge me dio una posición. Pero ya vamos a echar un pasito para atrás. Sí. Te fuiste para allá con maleta en mano a ver si hay posibilidades. A ver si hay posibilidades. Wow. Entonces él me dio una oficina, cerca de su oficina, ya él era un hombre de negocio que estaba triunfando, ¿verdad? Y entonces me presentaba amigos constantemente y yo les vendía seguros de vida. Wow. Y así fue como yo empecé a conocer el negocio internacional, que lo desarrollé primeramente en Venezuela. Y me fue bien, me fue muy bien. O sea, Cristina estaba aquí todavía, yo me pasaba una semana, 2 semanas en Venezuela. Wow. Y venía para acá con una buena cantidad de dinero en comisiones. Claro. Aquella época era aquel tipo de comisión que era, la gente se quedaba con su comisión y el neto es lo que se le mandaba a la compañía de seguro. Claro. Era brillante aquella época. Y así fue como yo empecé en este negocio internacional. Y cuando visitas un prospecto, un cliente en Venezuela en este momento, yo soy ese prospecto, me vendes ese seguro. Sí. Yo te lleno la solicitud, te la firmo, te pago. Sí. ¿Cómo hacías tú para llevar ese documento de Venezuela a casa matriz, sea donde sean los Estados Unidos? Bueno, lo mandaba por correo. No teníamos lo que tenemos ahora, que se manda directo. Cambia un poco la cosa. Cambia un poquito la tecnología moderna. Sí. Entonces yo lo mandaba para la compañía ya con el cheque neto. Claro. O sea, cuando había la comisión X, yo me quedaba con ese X, que era mi comisión de agente, y el neto se lo mandaba a la compañía y entonces lo aprobaba. Yo tuve la suerte que tuve una compañía americana grande que vendía en Venezuela. Wow. Porque Venezuela tenía un momento extraordinario. Sí. Había un momento económico tremendo, había paz, los negocios florecían. Era el lugar para estar. Sí, Venezuela de aquel momento. Claro, y Caracas, Miami son 2 horas y media. Miami, Nueva York son 3 horas y media. Exactamente. Entonces esa cercanía también permite que el venezolano de esa época, en ese momento, pues tuviera visión, por supuesto, de protección con alguien como tú y en dólares. Claro que sí. Y el venezolano siempre fue muy proclive al mundo de negocios americanos. Claro. O sea, le gustaba Estados Unidos y le gustaba hacer negocios con Estados Unidos con los que representaban compañías norteamericanas, que ese era el caso mío. Claro. Compañías norteamericanas que vendía, como lo hay ahora igual. Claro. Ahora está pasando exactamente igual muchas cosas. Es importantísimo y este relato es fundamental porque hay muy pocas personas en nuestra industria que han pasado de vendedor, después a manager, y pues vamos llegando poco a poco a toda la historia, pero de llegar de una trayectoria de vender una póliza a entender a manejar una compañía. Claro. Entonces, vendíamos en Venezuela. ¿Después qué pasó? Vendíamos en Venezuela. Yo vendí en Venezuela durante varios años. Sí. Entonces, en una ocasión, yo vine a Miami, estuve en Miami, y fui a ver a un amigo mío, Nanito Maceira, en BMI. Okay. Entonces, estando en BMI, llegó Tony Sierra, el presidente y dueño de BMI. Un titán. Es un titán, un extraordinario hombre de los seguros, un caballero, en toda la extensión de la palabra. Y me dijo, Raulito, qué bueno que estás aquí. Y yo me quedé frío y dije, ¿por qué, Tony? ¿Qué pasó? Claro. Y me dice, Raulito, tengo confianza contigo, estoy pasando un problema que es el siguiente. Yo tengo la cuenta de la Fundación Nacional Cubano-Americana, wow, ¿verdad? Que es una cuenta que está dividida entre la Fundación Nacional Cubano-Americana, el gobierno de los Estados Unidos y los familiares de las personas que llegan. Wow. Entre los tres subsidian o pagan una póliza para los cubanos que llegan de terceros países, no directamente de Cuba, claro, sino de terceros países, de Rusia, de toda Europa, de toda América Latina. Tiene que pasar un peaje por ahí. Es un peaje, exactamente. Sí. Y entonces, y le digo, oh, qué magnífico, no conocía ese programa. Y entonces me dice, sí, pero me está creando algunos problemas un poco serios. Y entonces le digo, ¿por qué? Dice, bueno, todas estas canas que tengo aquí, él tenía el pelo muy negro, muy joven, estas canas que tengo aquí me surgieron con ese programa de la fundación. Jorge Mascanza me lo dio a mí, la fundación, y yo estoy muy agradecido, yo soy de la fundación, me dijo él, etcétera. Y entonces, pero yo quisiera ver si es posible que tú te hicieras cargo, wow, de este programa. Y yo le dije,
no entendía exactamente, o sea, ¿cómo me hago cargo? Vengo aquí, trabajo aquí contigo, y dice, no. Sí, explícame qué significa Explícame esto. pues, Sí. qué significa esto. Y me dijo, no es para que tú vengas aquí y te hagas cargo, sino para que tú tengas el programa, yo te lo cedo. Wow. Pero eso sí, tenemos que hablar con la fundación, tú tienes que hablar con la fundación, tienes que buscar la buena pro de la fundación Claro. que te dé el derecho a ese programa, y tienes que presentar, por ejemplo, unos programas de seguro, ¿verdad? Que sean factibles. Claro, viable. Viable. Claro. Y ahí empezó. Ahí yo enseguida dije, bueno, yo en este momento personalmente no puedo hacerme cargo, pero tengo un amigo que se llama David White, que está en Mississippi, que hace poco empezó el negocio de seguros, y su socio Johnny Morgan es un hombre inmensamente rico en el mundo inmobiliario y bancario. Y entonces yo puedo hablar con ellos porque David es amigo mío hace cerca de 10 años ya. Claro. Y yo le hice una póliza a ellos. Wow. Yo le vendí una póliza a ellos hace tiempo y tenemos amistad. Y entonces me dijo, bueno, habla con ellos, y si ellos te apoyan, apoyo es económico. Claro. ¿Verdad? Pues vemos, y yo hago mi parte, pero tú tienes que hacer la tuya, tienes que lograr que la fundación te acepte a ti. Claro. Está bien, esa es mi parte. Entonces así empezó todo. Llamé a David hoy y mañana, al día siguiente ya estaba aquí. Wow. O sea, ¿cómo es David? No, increíble. David es un avión. Sí. Entonces, inmediatamente empezamos a trabajar en eso, inmediatamente con Tony, con David y con la fundación, como es natural. Tuvimos que presentar ante la fundación. Yo tenía buenos amigos allí también, ¿verdad? Y entonces, pues nos fue el camino bastante fácil. O ¿Y sea, cuando operaban, estaban operando de dónde? ¿Una oficina aquí en Miami o la misma de siempre? O... Una oficina en Miami, la primera oficina que tuvimos, que es en la 32 y Coral Way, el edificio del banco, un banco que hay grande. Ahí operamos, montamos ahí la oficina y empezamos a trabajar la cuenta esa de los cubanos. Wow. Yo le dije a David lo siguiente. Le dije, mira David, esta cuenta la vamos a tener, pero acuérdate, este es un gobierno actualmente republicano. Mi opinión es que Bill Clinton va a ganar la presidencia de los Estados Unidos y inmediatamente va a quitar ese programa. Claro, lo va a cortar. Lo va a cortar porque tú sabes cómo es eso en política. Sí. Política es política. Exacto. Entonces dice, ¿de qué tiempo tú crees? Bueno, de aquí a las elecciones. Faltaba casi un año para las elecciones. Pero tuviste la visión, la claridad de decir, bueno, tenemos un año para resolver. Tenemos un año para resolver, hasta menos de un año, un poquito menos, pero digamos un año. Claro. Entonces dice David, ¿qué tú crees que podemos hacer? Yo lo único que te digo es lo siguiente, yo tengo muchos amigos aquí que puedo ir reclutando para empezar a vender productos de salud y de vida en América Latina. Claro, que ya lo habías hecho anteriormente. Que ya lo había hecho anteriormente, ya yo estaba en Venezuela haciéndolo constantemente. No me había desplayado, ido a los otros países, solamente Venezuela, pero trabajaba con American Bankers Life, que era una compañía que vendía mucha vida en toda América Latina. Y yo tenía ahí 10 o 12 o 15 agentes generales que eran amigos míos. Claro. Hablé con ellos. Y la mayoría de ellos vino con nosotros para vender productos internacionales en América Latina. Wow. Y así fue como pude reclutar. Y después de eso salí a distintos lugares, ¿verdad? A viajar. Ya teníamos subvención económica. Johnny Morgan, David habían puesto el dinero para hacerlo. Montamos una oficina buena, decorosa, etc. Y así fue. Cuando vino la elección, Clinton ganó. Claro. Aquella elección. No te equivocaste. No me equivoqué. Clinton ganó. Y yo me daba cuenta de aquello porque había un señor que se llamaba Ross Perot, que le estaba robando los votos conservadores a ¿cómo se llama? Bush. Sí, claro. Si no, Bush hubiera ganado. Tenía todo con qué ganar. Tenía con qué. Estoy hablando de Bush, el viejo. Sí, papá. Tenía todo con qué ganar. Sí. Pero se coló ese señor que se llama Ross Perot y le quitó el 19% de los votos conservadores. Sí. Fraccionó. Y así fue como ganó Clinton. Sí. ¿Verdad? Porque Clinton muy hábil en política, no hay duda de eso. Sí. Político muy hábil, todavía está vivo. Sí. Bueno en el micrófono. Buenísimo en el micrófono. Y así fue como empezamos y montamos la operación y empezamos a vender en América Latina hasta hoy. Y antes de llegar a hoy, porque todavía hay mucho que hablar, ¿no? Sí, por supuesto. En ese momento, ¿cuál dirías tú que fue tu reto mayor? Porque claro, ahorita por mensajito nos comunicamos o te mando un email o te hago una llamada. Sí. En ese momento, pues yo nací en el negocio también, era llamada de teléfono y mi papá se quedaba en un hotel o mi abuelo y tenías que llamar al hotel a ver si estaba en la habitación. Correcto.
Te conectaban con la habitación y si no contestaba, pues no está en la habitación. Tienes que esperar que te devuelvan la llamada. Correcto. ¿Cómo hicieron? ¿Cuál fue lo más difícil? ¿Y cómo aprendieron a controlar el mensaje o la comunicación hacia el mercado? Porque eso hay que estudiarlo. Completamente. Yo recuerdo que la primera vez que abrimos la oficina, yo tenía en vez de una computadora, una máquina de escribir. Wow. Al lado mío en el buró. Estábamos en esa época. Clink, 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 clink. Sí. Y entonces, bueno, el reto grande, César, fue buscar agentes que creyeran en el mensaje de vender Claro. en América Latina. Desde luego, ya estaba BMI Okay. como una potencia en toda América Latina. Okay. ¿Verdad? Nosotros no habíamos ni la sombra de BMI, como es natural. Entonces habían 2 o 3 otras compañías, Denmark, una compañía europea, Sí. también trabajando en eso, y 2 o 3 más, 2 o 3 personajes más importantes y compañías trabajando. Nosotros éramos los nuevos en el barrio, Bien. ¿verdad? Y los más chiquitos, Bien. como es natural. Era un reto enorme tratar de buscar a esos agentes Claro. que nos acompañaran a buscar clientes en América Latina, país por país. Claro, no había LinkedIn de decir, ¿usted se dedica a qué? No, eso había boca nada, a boca, ¿no? No había nada. Yo Wow. te puedo decir que no hay país de América Latina, no hay uno de América que yo no haya ido docenas y docenas y docenas de veces Claro. y que lo conozca perfectamente. Claro. O sea, desde Brasil hasta México. Sí. Es que parte del éxito es eso, ¿no? Es estar ahí, estar presente. Es estar ahí. Claro. Y así fue, como fui poco a poco haciendo el negocio y fuimos creciendo. Claro. De una prima de 300 o 400 mil dólares un año, Claro. pues nos pusimos en 1,5 millones, 2, y así fuimos creciendo poco a poco. No es fácil. Y sobre todo que ya habían 2 o 3 personajes y compañías muy fuertes en el mercado. Claro. No, es que eso es un testamento no solamente al liderazgo que tienes, sino el crecimiento que has hecho en la industria. Y no es fácil estar solo en un país, un tercer país, por llamarlo de cierta manera. Exactamente. Preguntando, tratando de convencer a alguien de comprar un papel. Exactamente. Y un papel que ni es aquí, es allá. Exactamente. Y además no es en moneda nacional, es en dólares. Exactamente. Entonces es un reto importante, especialmente en ese momento sin las capacidades que existen hoy. Exactamente. De todos los países que visitaste, ¿cuál fue tu plato preferido de comida? Bueno, número 1, Venezuela. Pero la comida, ¿cuál fue? ¿Qué te gusta? ¿La arepa? Tú dices la comida. Sí. Por supuesto, el pabellón. Qué rico. Me gusta mucho el pabellón, como es natural. Soy un fanático del pabellón. Venezuela tiene una de las gastronomías más interesantes que hay y sigue siendo así, ¿verdad? Y también Perú. Bien. No, Perú es una eminencia. Perú es una eminencia en gastronomía, sí. como es natural. Y así fue. La comida es muy importante en todos los aspectos. Sí. Es que yo recuerdo de niño que acompañaba a mi abuelo a citas y las citas y hacían en los almuerzos. Exactamente. Entonces, bueno, mencionaste a un hombre que yo no solo conocí, sino respeté y fui su gran amigo y su seguidor, porque era un líder en toda la extensión de la palabra, tu abuelo, Elías, que fue presidente de Viasa. Presidente de Viasa era una posición extraordinaria, era la línea aérea de Venezuela, o Elías Copellano. Sí. Como es natural, conservador, muy conservador. Y yo me acuerdo cuando Elías asumió la presidencia de Viasa, que la tuvo por varios años, sí, como es natural. Y ahí fue que nos conocimos. Sí, fue presidente y fundador, y él, hasta el último momento, vendiendo seguros. Y contigo, con ustedes. Con nosotros. Claro. Elías fue hombre de seguros también, un agente de seguros. Él tenía otras cosas y otros negocios y otra economía, como es natural. Elías era un hombre poderoso en todos los aspectos y poderoso políticamente. Claro. Entonces, aquí nos hicimos, bueno, allá y aquí, en los dos lados, porque yo veía a Elías allá y lo veía aquí. Sí. Eran grandes amigos. Éramos grandes amigos y sinceramente te digo, un verdadero líder. Bien. Y se parece a ti. Gracias por eso. Eso es un se parece a ti. Gracias. Y dentro de todos los países que visitaste, ¿cuál fue el que más retos te dio? Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene mucha, ¿qué te puedo decir? Pólizas muy buenas de salud. Okay. Nacionales. Domésticas, claro. Y no quiere vender pólizas de salud. Colombia no es de los que... Ahora bien, en vida sí Colombia funciona. Sí. Pero en salud, que era lo que estábamos también metiéndonos, ¿verdad? El origen nuestro es salud. Claro. ¿Verdad? Colombia no quería vender salud. ¿Verdad? Por eso me dio lucha Colombia, pero en Colombia me desplacé hasta a vida.
¿verdad? Que era mi verdadera pasión, Claro. ¿verdad? Pero bueno, salud era lo que nosotros vendíamos. Hubieron países interesantísimos. ¿Qué te puedo decir? Es muy largo contar eso, es No, tremendo. no, está muy México bien. es un país extraordinario. Divino. Y Para- grande, pues. y México, grande. Brasil. Para nosotros México es extraordinario y conozco México. Fue uno de los países que fui a ver al principio porque tenía buenas amistades allí. Bien. Sí, No, hay mucho por hacer Sí. y qué hacer, pero sin entender el fundamento o de dónde viene o por qué se hicieron las cosas. exactamente. Pues el futuro que van a ser asesores nuevos que estamos formando, que quieren venir a esta industria, Exacto. no van a entender que en su momento, Exacto. sin internet, tenías que convencer a una persona Ujú. que va a comprar un papel en dólares en Exactamente. otro país, Exactamente. a través de uno. Exactamente. Y hoy por hoy, pues hay más, digamos, controles, tienes internet, tienes Mucho muchas más. cosas que han ayudado, pero ¿cuál fue el reto más importante, el que más te marcó de esa dificultad de hacerle llegar a entender, primero al asesor, Sí. que esto es real? Ujú. ¿Qué anécdota o qué historia puedes relatar de Correcto. un cuento donde la persona era incrédula? No, yo no creo que esto existe. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Sí, no solo es un reto grandísimo, sé que en aquel momento nosotros éramos los niños jóvenes Claro. en el barrio, éramos los niños del barrio, habían otras empresas Claro. que se dedicaban a esto y que eran grandes ya. Claro. Entonces teníamos que romper eso, esa barrera, empezar a vender en un patio que no estaba totalmente ocupado, pero estaba bastante ocupado. El caso de BMI, Claro. inmenso BMI. Claro. Y nosotros pues no teníamos ni comparación con BMI, pero teníamos que luchar y tenemos que luchar y vender. Talento es talento. ¿Verdad? Claro. Y lo hicimos. No que hayamos superado a BMI, porque nunca he dicho que hemos superado a BMI. BMI sigue siendo la más grande. Por ahora. Por ahora. ¿Verdad? Yo no puedo decir que nosotros somos mayores de BMI porque no es verdad. Pero somos bastante fuertes Sí. y competitivos y estamos en la lucha y seguimos después de 38 años y medio. Claro. Llevamos en esto nosotros. No, y te voy a decir una cosa que es importante. Para mí en lo personal y para la industria. Hay pocas compañías que existen hoy que han tenido el mismo liderazgo de una persona que se ha mantenido con esa compañía desde incepción hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Hay muchas compañías que compiten, Sí. algunas mejor que otras, pero Sí. para gusto los colores. Claro. No obstante, una cosa que está pasando en la industria, que a mí me parece desafortunado, es que van cambiando. Entonces, hoy me he visto de azul y le voy al equipo azul. Mañana Sí. me he visto de rojo y digo, Sí. no, el azul ya no sirve. Sí. O sea, para mí es muy importante que la gente entienda y vea que en ti encuentran no solamente un líder con mucha capacidad, con mucha historia, pero la lealtad. La lealtad. Que desafortunadamente hoy, como el mundo se mueve muy rápido, Exactamente. es una palabra muy difícil de definir. Sí. Pero cuando ves la trayectoria y la historia del por qué, de cómo, de cuándo y dónde, pues tú eres la palabra lealtad definida. Exactamente. Bueno, es así. Son 38 años y medio, casi 39 que cumplimos en enero. Bien. ¿Verdad? En la misma posición, David White y Johnny Morgan en ese momento, en el momento inicial, me ofrecieron la presidencia de la división. Claro. Ellos eran ya. Bueno, tú lo armaste. Yo lo armé, Claro. yo lo traje, yo lo hice, yo puse los jugadores. Logramos que la fundación nos apoyara. En aquel momento me acuerdo perfectamente de una entrevista muy interesante que tuve con Jorge Mascanosa en su despacho. Wow. En la empresa de él, personal de él, más Tech. Sí. Y entonces, pues hablamos, ese día yo llegué a desayunar con él allí, nos sirvieron el desayuno en una mesa así como esta, y Jorge me dijo, quédate un rato, Raulito. Quiero conversar contigo. Exacto, quédate a conversar conmigo, vamos a hablar de política, de esto, de lo otro, lo demás allá. Resultado, me quedé, nos sirvieron después unos sándwiches de almuerzo, Wow. y me fui a las 5 de la tarde, o por ahí, cuando ya Jorge se iba, yo me fui también. Wow. Hablamos muchísimo. De todo y de todo y de todo. De todo y de todo, y me preguntó mucho de cómo podíamos nosotros cumplir Claro. lo que teníamos que cumplir para quedar bien. Claro. La fundación, quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro. Esa fue toda la conversación No, que tuvimos. aquí no hay duda. Florida no, Miami está hecho, creado, armado por los cubanos. Sí. Aquí no hay duda. Sí, desde el principio es que no es por nada, sino es por tiempo. Claro. No es que seamos más inteligentes que nadie, sino es el tiempo Claro. que llevamos aquí también, que empezamos todo, Claro. como es natural. Yo me acuerdo,
de muchísimas anécdotas que son increíbles de los cubanos, pero yo fui de los que inició el exilio cubano. Claro. Por eso tengo la edad que tengo. Bueno. Que ya con esa edad se llega a todo, igual que dichosos son los que llegan, varias ¿no? personas que puedo mencionar que son igual que yo, Claro. de esa edad. No, y pues hay muchos líderes en cada capacidad y cada negocio de Sí, industria. sí. Y el líder Sí. cubano, y Sí. no necesariamente porque sea cubano, pero en verdad de nuestra industria, de nuestro negocio, que lo ha creado, que sigue, eres tú. Muchas y te gracias, felicito César. por eso. Muchas gracias, César. Es como el gran líder de los cubanos fue en una época Jorge Mascanosa. Sí. Y eso no se le puede negar a Jorge, que fue el gran líder que lideró la lucha contra el castrismo, etcétera, etcétera. Y yo le rindo homenaje a Jorge siempre que puedo, como es natural. Y dentro de los seguros, ¿cuál dirías tú que es el futuro? ¿Cuál sería el próximo paso de lo que pudiera pasar o lo que puedes ver en esta industria? Yo creo que hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, César, yo soy un fanático de las pólizas de incapacidad. Bien. Las pólizas de incapacidad o disability income no han llegado todavía a América Latina como deben llegar. Estoy de acuerdo. O sea, todavía América Latina no conoce completamente lo que es la póliza de incapacidad, cosa que se vende mucho en Estados Unidos. Sí. Cuando yo trabajé aquí para compañías de seguro, cuando saqué mi licencia, yo trabajé para una compañía que se dedicaba específicamente a disability. Wow. Y ese fue el training que yo tuve. Claro. Por eso es que yo soy un apasionado de ese tipo de pólizas. Claro. ¿Verdad? Y en América Latina está empezando a meterse. Yo estuve hoy precisamente, antes de venir para acá, estuve en la oficina mirando el cuadro de primas que tenemos en América Latina en disability y está creciendo mucho. Bien, Está creciendo. Hombre, todavía es pequeño comparado con vida. Bueno, hay que comparado reeducar, con salud. Hay que educar, ¿no? Hay que educar es a una la rama gente, distinta. como es natural. Es que también hay dos tipos de educación en seguros. La educación inglesa y la educación española. Correcto. Los ingleses son los padres y las madres de las pólizas de incapacidad. Tal cual. Los españoles no. Sí. Entonces, en América Latina la cultura es la cultura española, Sí. como es natural. Entonces, el agente de seguro, quiera o no quiera, que estudia primera enseñanza, segunda enseñanza, bachillerato, college, en América Latina y que estudia también los seguros, no se encuentra con la póliza de incapacidad, ¿Verdad? porque la cultura es española. Sí. Sin embargo, en las islas, y tú sabes que nosotros tenemos en las islas, pues muchísimas islas que nosotros Son trabajamos. los más grandes de las islas. Son los más grandes en las islas. Nosotros tenemos en las islas muchísimo negocio. Sí. Y entonces, ¿pero por qué las islas venden más disability que nosotros? Claro. Incapacidad. Porque las islas están educadas en la cultura inglesa del seguro. Claro, la ley común, que entonces ellos tienen otra filosofía, otra capacidad. Pero estoy de acuerdo, creo que es un producto necesario. Necesario. Hay que reeducar. Creo Sí. que una de las cosas que hace falta en todos nuestros países es la educación, Exacto. particularmente la financiera. Sí. Y el riesgo más latente que uno Ujú. tiene es la incapacidad. Ujú. Inclusive, otra cosa en donde tú tú eres un líder en muchas cosas. Yo Gracias. te puedo decir aquí que yo no he visto nunca una pareja como César y Melissa Gracias. en este negocio que hayan llegado tan lejos como tú. Y como Estamos Melissa. empezando, pero Pero empezando con una monstruosidad estamos empezando, pero de negocio. parte de nuestro éxito Sí. te lo debemos a ti. Bueno, por el principio, por los años, Claro. etcétera. Pero Por la lealtad, porque tú no sabías hace 50, 60 años sí, vendiendo esas pólizas, que 60 años más tarde sí. iba a venir un loco con su esposa a hacer lo mismo. El loco eres tú. Claro. Sí. Entonces eso se debe a muchas cosas Sí. que tú implantaste, el cemento, el yacimiento que tú creaste, Sí, para dejar esto planito, para que exactamente. pueda seguir. Y estoy de acuerdo, la incapacidad es algo que hay que educar de muchas maneras. De muchas maneras. E instruir a los agentes es muy importante Claro. antes de lanzarlos a vender. Claro. Enseñarles. Por ejemplo, en nuestra oficina, pues nosotros hacemos muchos seminarios Bien. por Zoom. Claro. Como es natural, ahora mismo antes de irme, Luyen estaba haciendo uno grandísimo. Que es un fenómeno bien también. Y Luyen es un fenómeno. Sí. Estaba haciendo un seminario como con 30 agentes, Wow. ¿verdad? De una agencia, Wow. ¿verdad? Hablando con ellos, etcétera. Esa agencia nueva Claro. que hemos conseguido. Y él estaba explicando una serie de cosas. Yo siempre, o no siempre, pero casi siempre participo con Claro. ella. A veces no, a veces estoy en otra cosa. Pero eso es lo que hace más que nada Luyen, instruir. Además de administrar. Sí, claro, pero la base para los asesores es entender que están vendiendo. Exactamente. Porque tienen que saber
qué están vendiendo, por qué lo están vendiendo y cómo funciona el producto. Exactamente. Porque si no se vende, le hacen una pregunta y lo agarran fuera de base y el cliente no va a comprar. Un cliente que te agarre a la gente fuera de base y que no sepa explicarle, ese cliente no le compra a esa gente. Y la segunda faceta o la segunda mecánica dentro de ese negocio, que el negocio de seguros me fascina porque hay tantas cosas pasando al mismo tiempo. Sí, Ok, perfecto. Yo le vendí al cliente, el cliente me dijo que sí. sí, Ahora yo tengo que agarrar esa solicitud, voltearme y venderle ese riesgo a la compañía. exactamente. Que la compañía me diga que sí y que lo administre bien. Y que lo administre bien. O sea, hay muchas cosas andando a su vez que la gente Muchas quizás cosas. no entiende. Y mucho de las promesas que uno hace a través de seguro Sí, es un pedacito que estás haciendo en Suiza, un pedacito que está asegurado en Alemania, un pedacito correcto. que está por aquí, por allá. Es un entretela, es un mundo completo. Es un mundo. Y si no educamos, y es un proceso continuo, ¿no? De seguir educándonos de cómo vender, por qué vender y qué está por detrás, pues no vamos a llegar a donde deberíamos llegar. Si vemos los índices de penetración en Latinoamérica de seguros, es fatal, es pésimo. Sí, Y en disability ni existe porque es una métrica que ni saben calcular. claro. Me gusta eso, hay mucho espacio ahí para Sí, trabajar. mucho espacio para trabajar. Y otro espacio muy importante en donde tú también funcionas muchísimo y eres ustedes son los máximos productores en eso, es las pólizas de savings. Claro, O sea, en las pólizas de los annuities, ¿verdad? Los depósitos. claro. Eso es increíblemente bueno lo que podemos hacer en eso, Sí. ¿verdad? Porque se asemeja un poco a lo que son los certificados de depósito de Estados Unidos, pero con una sola ventaja y muy grande, y es que no se paga taxes Claro. por el interés y los dividendos que le ganas a Claro. esa inversión, que en Estados Unidos sí se paga taxes, Claro. como es natural. Sí, una de las cosas que existe en Latinoamérica son las monedas distintas. Sí. Y debido a esa debilidad de esas monedas contra el dólar, pues Claro. todos los hemos vivido, hay Sí. estudios y estudios y estudios. No, sí. Que pues en Venezuela siempre dice, compra el dólar porque está barato. Y no importa cuál es el precio, pero Sí, está barato. Sí, Y bajo esa filosofía, pues hay que ahorrar en dólares, en Sí. moneda fuerte, exacto, para que el momento que uno lo necesita, sea la jubilación, la educación, cualquier meta que uno tenga, claro, esté en moneda fuerte. exacto. Y el producto que tienen de savings, las anualidades, pues encaja perfectamente en todo lo que está pasando en Latinoamérica. Ujú. Desafortunadamente la política es difícil, Sí, pero el dólar siempre va a estar. yo creo que sí. Yo creo que el dólar siempre se va a mantener. Sí, sí, y hay que educar y explicar el por qué. Pero muchas personas, y gracias al Internet, ya entienden. El Internet nos ayuda mucho. Y saben que pues Sí. no es lo mismo ahorrar en quetzales o bolívares o No, pesos no, que en claro, dólares. Claro, Y- en comparación. Y poder transmitir esa promesa con un respaldo, Eso, con personas como tú, con compañías como las tuyas, pues es muy importante. muy importante. Y eso Eh, tiene un gran futuro. Un gran futuro. Un gran futuro y estamos penetrando el mercado. Tú eres el número uno que lo está haciendo, como es natural, pero todavía ese mercado tiene muchísimo por hacer. Yo no, nosotros, Nosotros. juntos. juntos. Porque esto parte de lo que nosotros hacemos es educar y ayudar. Sí. Y en esa filosofía de ayudar, pues tenemos que seguir ayudando. No, por Y uno no supuesto. lo hace solo. Un cuerpo humano tiene el corazón. El Exactamente. corazón bombea, pero Exacto. sin hígado, pues no me filtra. Claro que Sin sí. pulmones, no. Y creo que has armado, bajo tu liderazgo, el espécimen perfecto de lo que debe ser una compañía. Y te Sí. felicito nuevamente. Muchas gracias, César, te lo agradezco mucho. Si tú pudieras regresar con todo lo que tú sabes hoy a visitar a Raúl, que vendió la primera póliza en su momento, ¿qué le dirías? ¿Cuál fue el resultado? ¿Estás contento? Y va a ser que sí, porque fue bien vendida. Claro. Y lógicamente esos son los testimonios Claro. que existen y que nosotros tenemos a diario de personas que tienen 20, 30, 40 años con pólizas con nosotros, cerca de 40 años, Claro. y todavía están vigentes esas pólizas y todavía se les pagan lo que hay que pagarle en salud o en vida, Claro. si perecen, que Dios no lo quiera. Eso es lo que yo le diría, simplemente. ¿Qué tal te ha ido con la póliza? ¿Te han pagado? ¿Te ha funcionado? Eso, Claro. Y a un asesor nuevo, los que nos estén escuchando por alrededor del mundo, sí. que está empezando, que está indagando, que quiere meter el dedito a ver si le interesa este negocio o no, Sí. ¿qué le dirías tú de consejo? Yo le diría lo siguiente, traten de averiguar lo más posible sobre este negocio de seguros internacionales. Es un negocio extraordinario que está todavía gateando. Todavía está gateando en América Latina y en muchos lugares del mundo, pero es un negocio maravilloso
que los que lo han empezado y los que están trabajando en este negocio, salvo alguna minoría, son exitosos y ganan mucho dinero. Ustedes como agentes de seguros tienen ante ustedes un panorama positivo con el negocio internacional. Bien, me encanta y es muy alentador, porque aunque se ha hecho mucho a través de la trayectoria, Sí, falta demasiado. falta Hay demasiado. mucho espacio donde jugar, hay mucho mercado, hay muchos países que necesitan de alguien como tú, alguien como yo, alguien como ese asesor nuevo, Exacto. que le explique que hay posibilidades. Nosotros tenemos la misma filosofía que siempre has tenido, Sí, que indistintamente de donde tú estés físicamente, deberías tener acceso a las mejores pólizas, a la mejor protección exacto. y en dólares. Y es muy importante. Demasiado importante y la única manera que podemos seguir avanzando es a través de agentes nuevos que nos ayuden a Exactamente. cargar esta misión. Exacto. Y a gente que podamos instruir, que Claro. estén preparados para enfrentarse a ese mercado, Claro. que demanda mucho. El mercado demanda mucho porque ya hay competencia y Claro. mucha competencia. ¿Qué quisieras tú de aquí a los próximos 20 años? Para ti, para la compañía y para la industria. Yo quisiera que Morgan White, que es el nombre de la empresa nuestra, tuviera valores jóvenes, como es natural, que hicieran lo mismo que hice yo hace muchísimos años para proyectarla hacia el futuro. Y en eso estamos, tratando de ver si escogemos los jóvenes que sirven, porque hay muchos jóvenes que no sirven para este negocio, por X razones. No todo el mundo es bueno en todo. No todo el mundo es bueno en todo, pero estamos en eso. Hay que reclutar y hay que tratar de instruir a los nuevos agentes para que hagan las cosas bien. Te tengo una pregunta. ¿Cuál dirías tú que es la mejor lección que debemos llevar o aprender nosotros de la nueva generación de nuestra industria? ¿Cómo nos pudieras ayudar? El aprendizaje. El aprendizaje. El tener la industria dedicada no solo a un tipo de producto, digamos, salud o vida, sino tenerla dedicada a los varios productos que esta empresa o que este tipo de empresa puede darle a Latinoamérica y al mundo entero. Sí, el mercado ha cambiado indudablemente, donde históricamente uno vendía la compañía. Sí. Y si la compañía tenía el producto o no, pues Sí, es lo que hay. exacto. Hoy por hoy creo que a través de ese aprendizaje y educación, pues estamos buscando el producto necesario. ¿Y Exacto. cuál es el producto? El que cubra la incapacidad, por ejemplo. Exacto. Y a través de ese producto, pues voy a elegir la compañía. Una compañía seria que tenga rating, que tenga la capacidad necesaria para cumplir. Pero Correcto. eso ya... Correcto. Bien. Y muy importante, ustedes tienen una ventaja, los pinos nuevos, tienen una ventaja sobre los pinos viejos. Y es que tienen la tecnología de punta. Nosotros no teníamos ni de punta ni de no punta. No teníamos tecnología. Y tuvimos que batirnos sin eso. Ustedes tienen la tecnología de parte de ustedes. Conocer más de la tecnología que tiene esta industria de los seguros. No, y creo que ese cuento me parece divino porque los pinos antiguos son mucho más altos. Exactamente. Y tienen más visión. Sí. Y pueden ver el campo. Sí, el pino antiguo es más, sí, es mucho verdad. más sabio, tiene mucha capacidad. Sí, sí. O sea, esos son los consejos que nos encantaría llevar. Exacto. Dejarlos aquí grabados para relatarlo y que se va a escuchar esto por todo el mundo y que se siga escuchando, porque esas palabras son muy sabias. Exactamente. Yo creo que los pinos nuevos, y me refiero a los pinos nuevos, que fue un gran discurso de José Martí a la juventud. Los pinos nuevos tienen que darle a este negocio un ritmo nuevo, más importante que el que hemos hecho nosotros. Y eso es a través de la tecnología. En tu opinión, ¿cuál va a ser el mayor reto que esta generación, estos nuevos pinos, van a tener que luchar contra y sobrepasar para llegar a ser exitosos en este negocio? La honradez. Bien. El hacer las cosas desde el punto de vista honesto siempre. No vender por vender, sino vender enseñando lo que puede dar esa póliza. Enseñando a las nuevas generaciones y aún a las viejas generaciones que no lo conocen, muchísimas cosas de este negocio que todavía no se sabe. Ese es el gran reto. El win-win. El win-win. Al final del día, para ti, ¿qué significa el legado? Para mí, el legado es la historia, lo que hicimos con el tiempo que tuvimos durante la vida para proyectar no solo una imagen, sino una historia, una bendición
en términos de seguros, no solo de seguros, sino en todo término, una bendición para poder nosotros enseñar a los jóvenes. Ese es el legado. Mi legado creo que es haber enseñado durante tantos años a tantos jóvenes a llegar a ser triunfadores en este negocio. Claro que sí, las raíces, sin lugar a dudas, Las raíces. las pusiste tú. Con cada sudor y con cada lágrima que eso tomó. Las raíces, sí, señor. Pues gracias por participar, gracias por estar placer. aquí. Para mí siempre es un honor. Eres un gran amigo, no solamente mío, de mi abuelo y de la familia. Claro. Te felicito nuevamente por todo lo que has Muchas logrado. gracias. Te queremos un montón y gracias. Muchas gracias a ti, César, a Melissa y a toda tu familia. fuerte abrazo. Y el recuerdo inolvidable de Elías. Hasta pronto.